Si vas a caer en bancarrota, hazlo ya. Hazlo porque solo en el hacer está el aprendizaje. Pues así como lidero a mi equipo, lidero a la vida. Hola a todos mis amigos de Conéctate con Cata, estamos en un episodio más y el día de hoy nos acompaña Elizabeth Becerra. Ella es contadora de profesión, de afición marketista y está en la onda de la IA. Así que hablemos con Elizabeth Becerra. Elizabeth, bienvenida. ¿Cómo estás? Hola Cata, gracias por tu invitación. Con toda la disposición para ver de qué hablamos hoy. Pues muchas gracias Elizabeth por decirle sí a este tipo de propuestas, a este tipo de información. Recuerde que Conéctate con Cata los quiere inspirar a que escuchen esas historias de valor que hoy Elizabeth nos va a compartir. Así que Elizabeth, cuéntanos un poco, tú eres contadora de profesión, entonces ¿cómo te adentras en este mundo? ¿Por qué te inquietas con este tipo de profesión? Bueno, pues realmente yo soy normalista, o sea que debería ser profesora hoy en día. Y la vida me trajo a ser contador público y la verdad, hoy tú me preguntas, ¿te arrepientes? ¿Cambiarías algo? Y yo te digo, nada. Es una profesión maravillosa, me ha permitido acompañar a muchos colegas en sus procesos de actualización, de formación, pero sobre todo de que se enorgullezcan de sentir que son contadores, porque es una labor muy noble que si esperamos valoración por fuera, la verdad que no, internamente cada uno como profesión de esta labor que tiene tantos altibajos, que requiere de tanta presión, que requiere de tanta ocupación y muchas veces de sacrificar vida personal para poder ejercer, para poder acompañar a los empresarios. Y ese sentimiento de estoy cansado, frustrado con lo que hago, es lo que me llevó y que me ha llevado a decir, sigo con la bandera del contador, no ejerciendo como tal, sino acompañando y ayudando en los diferentes procesos y roles que ellos deben desempeñar. Tú dices algo muy importante y es que vienes asesorando esos procesos porque a veces uno se vuelve un poquito ingrato con su carrera y desagradecido a veces. Pero tú vienes acompañando esos procesos desde hace 24 años. Entonces, cuéntanos un poco cómo ha sido esa experiencia de ese acompañamiento, porque además el tema contable es súper cambiante. Sale nueva normativa, salen nuevas actualizaciones. ¿Cómo haces para que todo ese proceso y la gente, tus demás colegas, digan, creemos en Elizabeth y queremos que ella nos siga asesorando? Pues esto nace precisamente hace 20 años, en el 2006, fundamos Aliados Sí, que es una empresa que se dedicó a la capacitación y formación de contadores desde sus inicios. Luego, hace 15 años creamos el Congreso y bueno, hemos venido evolucionando en ese proceso de acompañar. Pero ¿cómo nace ese trabajo con los contadores? Es precisamente así, con la necesidad de formación y actualización por tantos cambios, como tú dices. Veníamos de cada 2 años una reforma tributaria, siempre nos cambiaban el juego y como dice una amiga por acá, cuando por fin el contador encontraba la respuesta, le cambiaban la pregunta. Y eso es una reforma tributaria, cambiarte la pregunta después de que has entendido la anterior reforma. Así es. ¿En qué momento te aficionas con el tema del marketing? Porque dices, quiero conjugar el tema del contador, pero entonces ahora quiero volver marketera. Bueno, eso es un momento muy especial de mi carrera como empresaria. Yo fundé Aliados Sí y cuando nacimos pues veníamos rodeados de diferentes asesores, teníamos empresa de marketing que nos llevaba a los procesos, pero encontramos algo en ese camino de la asesoría de un marketero experto que había estudiado la profesión, que era publicista, y es ese que sabe de marketing, no conoce a mis clientes, no sabe para quién trabajo yo, no sabe a quién me debo. Y cuando empezamos a ver que sí, muy bonito, páginas muy bonitas, concursos en redes sociales especiales, pero la captación no era de contadores, era de otro tipo de público porque ellos son muy buenos en eso. Entonces yo empecé a ver que sí, mucha inversión, sí, mucho marketing, pero no teníamos el resultado. Así que poco a poco fui aprendiendo. Entonces así es como una contadora se vuelve marketera por necesidad, porque sabe que conoce a su cliente, pero no sabe de marketing. Así que o aprendemos de marketing para sacar eso adelante, o cambiamos de empresa, la cerramos y volvemos a ver qué hacemos. En ese momento que aprendes de marketing, es cuando empiezas a ahondar en todo el tema del Congreso Nacional de Tributario, es cuando te vuelves esa creadora y pionera acá en Santander, porque quiero contarles que este congreso convoca más de 400 personas y eso lo hace Elizabeth. Por eso es importante que nos comparta toda esta experiencia y que nos vaya contando cómo va hilando ella todo el tema y lo va conectando del volverse marketera para este congreso. Cuéntanos un poco de eso, porque la verdad a mí eso me parece súper creativo y me apasiona
cuando una persona influye y conecta con tantas personas para este tipo de información, porque eso es un tipo de información denso, pero ella a su manera lo aligera y hace que conecte con muchas personas. Pues mira, Cata, que precisamente es al contrario. Es el congreso el que me lleva a aprender de marketing, más que, ¿por qué? Porque claro, viene la idea del congreso, no sé, tú tienes muchos seguidores y todos somos soñadores. Y cuando emprendemos y creamos empresa, pues tenemos muchas ilusiones y somos con esa mentalidad positiva de, por ejemplo, yo cuando creé el congreso, yo esperaba 1000 personas en el congreso y mi meta eran 1000 personas. Y cuando, bueno, la verdad no empezamos mal, empezamos con 470 en esos primeros 2 congresos, pero pasó algo muy importante, y es que más personas no significa más utilidad, o sea, o más reintegro a nivel de financiero. Entonces, más personas significó crecemos en desorden. Esperamos 300, o sea, queríamos 1000, nos preparamos para 300 y llegaron casi 500. Eso generó una no preparación para tanto crecimiento. Pero eso fue gracias a que en ese momento aplicamos marketing. Entonces, por eso te digo que el congreso nos llevó a hacer marketing. Pero luego nos ha venido llevando a aprender de finanzas, a organizarnos y a saber que el crecimiento no debe ser exponencial si no estamos preparados. Debe ser gradual, debe ser escalón a escalón, paso a paso. Y mira que tú tocas algo muy importante, porque cuando uno está emprendiendo, pues yo también lo he hecho desde un rol, desde Conéctate, cuando hacemos talleres o convocamos personas para participar a eventos, y cuando uno dice no está el número esperado, pero al final uno dice las personas que están son las que tenían que estar. Pero tú hablas de algo muy importante, que es la organización, la metodología, porque a veces uno cree que si hay más gente es más dinero, y pues así no solamente el dinero que le va a quedar al final del ejercicio a uno, sino el que le va a ayudar a uno a que todo quede en su punto de equilibrio y pueda pagar las personas, los congresistas, las personas, los speakers, bueno, las demás personas que están detrás de toda una logística. Eso que tú acabas de decir me parece súper ganador para que las personas que están emprendiendo, o los empresarios que están acá, o las personas que nos van a ver en esta comunidad, y por supuesto en la tuya y demás, pues se motiven, no se desmotiven a que si les pasa esto están mal. ¿Qué consejos o qué aporte nos puedes dar para que las personas sigamos en ese proceso y que en el errar también está el aprendizaje? De ahí viene una frase que yo repito mucho, que es mejor hecho que perfecto. Cuando tú planeas algo, no te detengas en, ay, es que todavía no estoy lista, ay, es que todavía no está la cantidad de gente que esperaba, no, hazlo porque solo en el hacer está el aprendizaje. Solo cuando tú te caes y te levantas es que tú estás fortaleciendo el conocimiento, esa experiencia. Por eso, no sé si han escuchado a muchos gurús del éxito que te dicen, si vas a caer en bancarrota, hazlo ya. Si vas a fracasar, hazlo ya, porque entre más rápido fracases, más rápido vas a avanzar, porque es parte del proceso. Ojalá todo fuera éxitos, ojalá todo fuera cumplir los objetivos que nos proponemos. Qué chévere, qué bonito, pero en la realidad son burbujas que nos venden y que nosotros compramos de las redes sociales, de los contenidos, en donde nos dicen, oye, tú puedes crecer 3 veces ya solo haciendo esto. Eso es como cuando dicen, el que crece como pan, cae como coco. Así que la invitación es simplemente a que si vas planeando y estás queriendo ser emprendedor, lo primero, bueno, Victoria te da números y café por ahí que nos sigue también. Claro que porque sí. Ellos nos ayudan a hacer un emprendimiento con conciencia, un emprendimiento donde entendemos que no solamente es tener clientes, que no solamente es crecer, sino que es tener bases sólidas, porque no sé si tú has visto el iceberg, ¿no? Que te dicen, es más, o sea, primero fundamenta ese iceberg, lo profundo, que cuando empiezas a ver, ya lo que estás viendo tiene un cimiento que no lo puede tumbar un resultado pronto o un resultado pequeño, sino que al contrario, ese iceberg ya está así para que tú empieces a crecer de manera escalonada. Cada paso que tú das te va preparando. Cada paso que tú das es el que es necesario para pasar al siguiente escalón. Y seguro vas a llegar allá, pero paso a paso. Cuando llegas en un solo salto te puedes caer luego en el siguiente. Así es. Y es importante lo que tú dices, es hacer, es ejercer la acción para saber cómo debemos madurarla, cómo debemos ajustarla más adelante, pero la diferencia entre unos y otros es atrevernos a hacer las cosas para que se hagan realidad. Eso que tú acabas de compartirnos me lleva a hacerte una pregunta, o bueno, a que nos compartas
3 momentos de tu proceso como empresaria que han sido retadores para ti. Bueno, esto me remonta a mi rol de madre. Yo fundamos con mis asociados, con mis socios aliados en el 2006. Mi hijo nace en el 2008. Estábamos en plena como inicio y crecimiento y expectativa. Yo tenía socios que eran empresarios, visionarios, y cuando yo quedo embarazada y nace mi hijo, en ese proceso de la licencia hay un quiebre, porque claro, de alguna manera no estaba tan lista para ser empresaria, apenas llevaba casi 2 años, no tenía planeado mi salida, y mira, tenía 8 días mi hijo cuando mi socio mayoritario me dijo: Elizabeth, necesito que hagas una junta directiva y nos des 3 escenarios, el pesimista, el normal y el optimista. Y yo decía: Dios mío, cesárea, cama, pero mi hijo nació el 7, el 20 necesitamos la reunión de ese mes. Y yo, bueno, pues aquí estamos y hay que hacerle. Y así fui a la reunión, así para que en esa reunión yo llegara y de mis 9 empleados me quedara uno. Ya el presidente había dicho: se va todo el mundo, esta empresa no funciona, esto se quebró, así que Elizabeth, 3 escenarios, o cerramos o continuamos o avanzamos, pero la verdad, si continuamos, no continuamos igual, y no cuente con nosotros. Ese fue un momento de quiebre, en donde tú estás susceptible por tu rol de madre y pues físicamente, y ya pues tu emprendimiento, tú dices: ¿qué pasa con un emprendimiento? Y ese es uno de los primeros errores que uno como empresario comete y que yo pues normalmente cometí, y fue el tratar la empresa como un hijo, porque para ti tu hijo siempre será ese que tú debes proteger, el que nunca se puede cerrar, el que tú no, esa es tu empresa, es tu creación y tú no la puedes terminar. Y entonces yo me fui en contracorriente en ese momento diciendo: pues no, yo voy a hacer yo, así me toqué sola, y empieza ese empoderamiento que nos han vendido, ¿no? Mente positiva, y está bien, pero hay que ser equilibrados, o sea, hay que poner esto en una balanza, las finanzas y lo real versus la emoción y lo que tú sueñas y lo que tú esperas que pase, y ahí es donde vienen las decisiones y donde uno puede emocionalmente tomar decisiones que uno debe tomar. Entonces ese fue un momento en donde por unos días fue crítico, pero luego nació, en la siguiente junta, nació lo que hacemos hoy, que es apoyar a los contadores en los temas de actualización. Hasta ese momento eso no ocurría, pero tuvo que haber ese quiebre de decir: esto no funciona como se creó y debe funcionar así. Y a partir de ahí entró esa misión de trabajar con los contadores. Ese fue el primer momento. El segundo momento fue en 2019, financieramente la empresa no venía bien, porque pues uno puede hablar de marcas y decir que todo está súper bien, sin embargo no venía bien financieramente. En ese momento los socios todos se habían retirado, ya estaba yo sola, y hubo que tomar una decisión, y fue liquidar esa empresa para retomar una con una misión mucho más altruista, que fue crear la asociación, que es una entidad que agremia contadores, y ya no simplemente una sociedad anónima para hablar de términos técnicos, terminar con esa entidad comercial y volvernos una entidad más misional y más altruista. Y ahí pues ese es otro momento que pues es soltar al hijo y decir: listo, ya, definitivamente lo reconozco, no vamos a continuar y vamos a dar este otro salto. Y bueno, y luego viene el tercer momento, que es la pandemia que nos obliga a cerrar oficinas, terminar sedes y pasar a trabajar desde casa, y así es como estamos hoy, trabajando desde casa. 3 momentos, esos han sido los... Pero mire que Elizabeth habla de esos 3 momentos, y a mí particularmente se me queda lo que es tomar decisiones. Y a veces uno se queda como en ese limbo y esperando, romantiza todos los escenarios, pero sí es importante poner en la balanza, tomar decisiones por más dolorosas, fuertes e incómodas que sean, hablar, decir las cosas, tener esas conversaciones incómodas y álgidas realmente de una situación, que es a veces lo que no hacemos, porque no queremos aceptar una realidad y nos cuesta. Y por eso más adelante volver a retomar la empresa o poderla sacar a flote como tú lo pudiste hacer, porque te diste cuenta cuáles eran los puntos quiebres y volviste como a redireccionar el proceso, pues es importante hacerlo y tener esa valentía, porque además cuesta, ¿no? Tú nos contaste, estaba pasando por un tema emocional, de sensibilidad de mi hijo, pero pues tenía que tomar una decisión. Entonces es importante tener en cuenta este tipo de acciones, tomarlas a tiempo
y seguir ejerciendo la acción y no desanimarnos, porque es que nos pasa eso, que nosotros quebramos y nos quedamos ahí un tiempo y no volvemos a hacer nada, nos paralizamos, porque el miedo nos paraliza. Pero sí pasa que nos mueve, puede ocurrir eso, a algunas personas nos pasa eso que nos mueve y nos permite retarnos más. Siempre digo que en todos los procesos de aprendizaje está la evolución, y por eso hoy estás aquí con nosotros compartiéndonos esta gran información. Gracias, Cata, y de todo lo que has dicho también te puedo decir algo, y es que después que tú ves que hay una situación, de repente ese paternalismo o maternalismo que uno construye le hace que uno sea oídos sordos. Pues, o sea, te están diciendo las cosas y te las están mostrando, pero tú no tienes la capacidad de ver más allá de lo que sientes, más allá de lo que tú esperas. Y ahí es donde es la invitación. A veces recuerda que las personas que están afuera ven un panorama muy diferente al tuyo que estás adentro. Y a veces es lo que es difícil comprender. A veces pensamos que el que está afuera lo dice desde desconocimiento o desde la envidia o desde la mala intención, pero no nos permitimos ver esa realidad que para nosotros no existe, pero que luego el tiempo se encarga de decirnos que sí. Así es. Le hacemos resistencia también como a las cosas, y sí, hay comentarios que pueden ser incómodos o malintencionados, sin embargo, pues ya la idea es empezar a tener como esa conciencia y decir, miren, sí, tiene razón, o bajarle un poquito al ego, digo yo que siempre digo yo que es el gran oponente de nosotros, y bajarle al ego y decir, sí, tiene razón, o voy a analizar esta opción, me sirve, no me sirve, y si no, pues la dejo a un lado y avanzo. Me encanta este tema con Elizabeth, porque Elizabeth ha sido una persona supremamente inquieta, pues ya la conocen, ya la están viendo con todos los desafíos y retos que ha tenido en su vida personal y en su vida profesional como empresaria. Y esta mujer, quiero contarles que desde hace 3 años empieza a adentrarse en este mundo de la IA, que para muchos apenas lo estamos incorporando en nuestro día a día, pero Elizabeth hace 3 años viene realizando este tipo de procesos, técnicas y demás. Y yo quiero que nos cuentes un poquito por qué te inquietas en este tema de la IA, porque uno diría, una persona de profesión de hace 24 años, madre de 3 hijos, esposa, empresaria, quiere adentrarse en este mundo de la IA. ¿Qué interés descubres en él para poderlo incorporar en todo tu día a día? Pues bueno, con todo esto del marketing digital, la publicidad, que no solamente la inicié por accidente, sino que la mantuve como un hobby, como algo que me encanta, que me apasiona. Yo soy marketera de hobby, de pasión, y obviamente una de las primeras áreas más impactadas por la IA pues fue todo el tema de las ventas, la publicidad y el marketing. Entonces cuando yo empiezo a dominar la IA para mí, internamente, para mis procesos, para mi trabajo, pero también empiezo a encontrar algo que un antes y un después para mí con la IA. Cuando la empecé a usar para contadores, creo que nos pasó a la mayoría de contadores, es que le dábamos una instrucción por aquel año 2023, 2024, le dábamos una instrucción a la IA y todo lo que nos respondía era como que para nosotros es como preguntarle a la IA sobre IVA y que nos hable de renta, ¿no? Es como que, no, eso no sirve. O sea, la IA a los contadores... no era como coherente en ese momento, o sea, no le veía ese valor. Además que te respondía todo a nivel internacional. Entonces, cuando hablaba de tributaria, hablaba era de temas fiscales. Aquí el tema fiscal no es tan tributario. Aquí hablamos de tributaria, impuestos. Entonces, cuando empezamos a ver esos términos, lo cierto es que yo por lo menos dije, sí, muy bonita, calcula, sí, los números más o menos, pero no, eso no... Claro, pero para mí sí, a nivel profesional, a nivel de lo que yo hacía de marketing, sí, la seguí usando. Pero cuando empezó la IA, yo siempre digo, no te quedes en el pasado, porque la IA cambió. La IA de hoy no es la misma IA de hace 4 años, de hace 3 años. Hoy está entrenada. Nosotros mismos con las instituciones le hemos dado mucha información para que nos conozca, para que aplique aquello de Machine Learning. Así que cuando yo encuentro eso y descubro que ha cambiado y que realmente es una herramienta útil para la profesión, siento que es una misión. ¿Sabes? Me has escuchado hablar mucho de misión, ¿no? Porque la mayoría de cosas que yo hago las siento como eso, o sea, yo lo tomo como una misión de vida y así lo ejecuto. Que esa misión tenga resultados financieros es otra cosa, pero para mí es misional, es un poco de llevarle a los contadores soluciones que les ayude a aliviar esas cargas que te decía al comienzo, porque si algo carga al contador es la operatividad.
¿cierto? El hacer y volver a revisar y el hacer. ¿Y qué pasa si la IA te ayuda en esas tareas que te cansan y tú te dedicas a ser un poco más visionario, un poco más analítico, un poco más asesoría, estratega, que operativo? Y cuando yo descubro que eso lo podemos hacer y que al contador hay que contarle que sí se puede, que la IA sí le puede ayudar, que suelte sus creencias limitantes de que la IA no funciona, de que la IA te va a reemplazar, y más bien la veas como esa coequipera que está contigo. Sí, es que la IA no hace las cosas por ti, las hace contigo. Y es diferente. Cuando tú piensas que las hace por ti, piensas que te va a reemplazar. Y dices, no, ahora tengo menos trabajo y ya alguien me decía en un comentario, me decía, entonces ahora los clientes van a pensar que si todo lo hago con la IA, entonces ellos lo van a hacer. Entonces eso es un mito, porque eso decía la gente, los contadores en algún momento se van a extinguir. Pero tú acabas de decir algo muy, muy bueno, porque también aplica pues para el contexto mío, porque uno dice, es que la IA le hace todo. No, es que tú le das la instrucción a la IA lo que quieres que te apoye. Y por eso me parece el término tan bonito con ese coequipero y esa aliada, porque se ha tergiversado el tema, que es que la IA le hace todo. No, si tú le das la instrucción indicada y adecuada, te va a sacar el texto, te va a sacar la plantilla, te va a sacar la imagen que realmente requiere. Súper ganadores. Entonces ahí, eso es un mito. Hay que perder ese miedo. Claro, y tú tienes que saber que con la IA tú eres el líder. Tú lideras a la IA, no la IA te lidera a ti. Okay. Te quedas con eso, tú ya empiezas a decir, bueno, si yo soy líder, desarrollo mis habilidades de liderazgo, ¿y cómo yo lideraría a un asistente? ¿Cómo yo lidero a mi equipo? Pues así como lidero a mi equipo, lidero a la IA. Con instrucciones claras, con conocimiento del proceso, con la experiencia que tú ya tienes. Es que aquí pensamos que la IA tiene experiencia, pensamos que la IA conoce tu empresa, pensamos que la IA piensa como tú, pensamos que la IA tiene criterio, y resulta que la IA lo que tiene es información, datos, que los transforma de la forma en que tú necesitas que los transforme. Pero ¿quién debe saber qué preguntar, cómo se procesa ya y qué resultado te debe dar para poderlo revisar y aprobar? Ese proceso no cambia. O sea, haz de cuenta, la IA es tu asistente, no es tu líder, no hace las cosas por ti, no te manda. Pues a mí, Elizabeth, me acaba de cambiar la percepción de lo que tenía la IA, y de verdad me voy con ese tema súper ganador, porque es cierto, uno dice, la IA nos va a extinguir. No, nosotros vamos a liderar esa IA y vamos a usarla a nuestro favor para que nos apoye en procesos. Y qué tan bueno es que el contador tenga ese tiempo de esa carga operativa y la pueda llevar a sus empresas, a las personas que asesoran, a las empresas que asesoran, para hacerles un proceso mucho más consciente de indicarles a las personas, mira, por este rubro podemos realizar esto, o te está afectando aquí, porque vemos que muchas empresas, cuando uno revisa los estados financieros, uno dice, pero ponen este tema acá, y yo no soy contadora, claro, pero pues uno sí puede entender un poco los estados financieros, y uno dice, ¿por qué el contador hace este tema? Y el contador tiene una responsabilidad muy importante en el crecimiento de las empresas, y de verdad que yo valoro demasiado el trabajo que hacen, porque sacan la empresa a flote, o la pueden llevar a la quiebra. Así es, tal Tú cual. me corriges, ¿sí? Tal ¿Sí? cual. ¿O no sí. son atrevidos? Bueno, es lo que yo he percibido como de este tiempo que también he manejado empresas, y yo digo, el contador es súper clave. Por eso cuando me decían que la IA los va a extinguir, yo decía, no los puede extinguir, porque es que el conocimiento que tiene el contador para que una empresa se sostenga en el tiempo es favorable, y ahora si la IA les apoya, que es todo el asesoramiento que hace Elizabeth, yo digo, pues maravilloso, porque va a ser una asesoría mucho más consciente. El empresario va a estar tranquilo, dejar en buenas manos su empresa, mientras él está en otra parte creativa, tratando de tener otras estrategias y demás. Entonces, maravilloso. Esto es lo que tú también haces en ese congreso, Elizabeth. Cuéntanos un poco más del Congreso Nacional de Tributaria, cómo es la estructura, qué es lo que compartes allí, cómo nace toda esta idea de ese proceso. Bueno, el Congreso Nacional de Tributaria es un sobreviviente. Okay. ¿De qué sobrevivió? ¿A qué sobrevivió? Sobrevivió. Primero sobrevivió a la pandemia. Okay. Porque pues en 2020 fue el último presencial, luego tuvimos que hacerlo 2 años virtual. Y aquí, de corazón les puedo decir que cuando fui a hacer el tercer congreso, yo tuve una lucha interna, porque yo dije, yo ya no quiero hacer más eventos presenciales, yo no quiero hacer más congresos, si lo sigo haciendo lo hago virtual, pero yo no quiero, o sea, era esa lucha de yo no quiero, pero la gente me lo estaba pidiendo. O sea, los contadores me estaban diciendo, oye, Elizabeth, ya vamos a volver a la presencialidad. Elizabeth,
en septiembre empiezan, ¿no? Como desde julio, agosto, septiembre empiezan los contadores. ¿Lo haces cada año? Lo hago cada año en febrero, finales de enero, y se empieza a promocionar desde septiembre. Pero en aquel año 2023, que ya veníamos de 2 años virtuales, yo estaba muy cómoda. Yo no, creo que a muchos nos pasó que cuando nos fuimos a trabajo en casa, a trabajo virtual, pues nos sentimos cómodos, ¿cierto? Y felices. Ya no queríamos salir, ya no queríamos más tiempo de compartir también con la familia. Claro, y ya el café no, porque entonces sí, pero virtual, yo me lo tomo allá y tú allá, entonces por Zoom. Y yo soy de ellas, yo soy de esa línea de que se quedó con la virtualidad. Y yo estaba en la parte cómoda del congreso virtual. Yo dije, no, o sea, yo no me quiero desgastar. Cuando yo lo organicé, tuve que en un día 3 de la mañana, no creo que ahí también es un tema de decisiones. Y yo ese día, yo estaba luchando con que yo no quiero hacer el congreso, pero me toca hacerlo, me toca planear. Entonces voy a empezar a planearlo, pero con ese sentimiento interno de que tú estás haciendo algo obligado. Y un día, 3 de la mañana, yo me levanté, porque soy madrugadora. 3 de la mañana. Ay, no siempre, pero bueno, ya a las 4. Ya voy a las 4. 3 de la mañana, yo dije, aquí hay que tomar una decisión. O lo hago o no lo hago. Ay, difícil, ¿no? Sí. Esa es la gran pregunta. Pero no es fácil. ¿Lo hago o no lo hago? Decir. Lo que pasa es que si no lo hago, le pongo la cara al mundo y no lo voy a hacer. Pero si lo hago con alegría, lo hago con felicidad, lo hago con amor, lo hago sin importar el resultado, lo hago porque... Visionalmente, como tú lo exacto. Entonces ahí fue un quiebre porque yo dejé tanta lucha de no lo quiero hacer y lo hago obligada y me toca a decir, ok, no, listo. Entonces aquí está el escenario y ya, ese día decidí que sí lo hacía y dejé de depender del resultado. Y pasé a hacerlo porque de verdad es un encuentro. Yo les digo a los contadores que para ellos tengo contadores que vienen desde el primer congreso y para ellos es su regalo. Para ellos vienen desde Pitalito, Putumayo, Guajira, de todas partes del país y para ellos es ese espacio que son 3 días en donde ellos se encuentran con colegas que solo ven cada año, que solo ven en el congreso, donde se pueden sentar a tomarse un café, hacer turismo aquí en Bucaramanga, relajarse en las noches, o sea, es su regalo como contadores y ellos ya lo ven así, por eso lo decidí mantenerlo, porque para muchos de ellos esto es una terapia. Por ejemplo, alguien me decía el jueves pasado, me decía, ya tengo que reservar mi hospedaje en Bucaramanga porque pues vamos al congreso. Entonces ya desde ya están haciendo sus compras, sus vuelos y se vuelve un tema de vamos con mi familia, yo estoy en el congreso, mi familia está haciendo turismo gastronómico, turismo de calzado, está conociendo, están en la piscina y yo estoy aquí en el congreso, pero estoy tranquilo porque estoy con mi familia, estoy tranquila. Eso se volvió más que un entrenamiento, más que una capacitación, que lo es, traemos muchos expertos, más de 8, pero más que eso, que es la parte obligatoria de un evento, es todo lo que se teje alrededor, todo ese networking, todo ese compartir, todo ese reencuentro, todo ese intercambiar datos, todo ese 50% son nuevos y 50% son antiguos, así que siempre se conoce uno más. Entonces, un contador que se dedica a la salud, con un contador que se dedica a la minería, con el que se dedica, entonces se genera un colegaje muy bonito, y eso es lo que hace que los que lo han vivido saben que uno cuando llega al congreso es como si estuviera en otro espacio, en otro lugar, y se olvida uno como de tantas ocupaciones y se meta ya en el vivamos, porque aquí estamos entre colegas y sabemos lo que cada uno de nosotros vive y nos entendemos y hablamos nuestro idioma y tenemos nuestros mismos dolores y allá podemos hablar de lo que en casa no podemos hablar, porque la mayoría de contadores en casa no tienen otro contador para desahogarse y solo un contador entiende el peso que lleva otro contador. Totalmente. Elizabeth toca algo muy bonito alrededor de este congreso y me llama la atención porque maneja un tema de colectividad y ese es un tema de colectividad también con impacto social y también está haciendo país, porque también mueve turismo, hace que la gente que no conoce Bucaramanga venga acá y conozca y que sea pionera en este proceso, que sea en Bucaramanga, en nuestra sede oficial. De verdad que a mí me llena de orgullo decirlo porque es una labor muy bonita, académica, pero también es una labor para que la gente venga, conozca nuestra ciudad, se lleve y se impresione de todas las cosas maravillosas que tenemos acá y sobre todo también que lo haga en familia, como tú dices, ya a veces se les convierte en la información que requieren recibir, pero también en el paseo,
en la excursión, en la parte turística, que me parece muy bonito. Tú eres una empresaria, Elizabeth, que estás haciendo país, y de verdad te agradezco mucho eso, porque a veces nos olvidamos de nuestras raíces y, sí, Bucaramanga, no, yo voy a otras ciudades porque es que allá están los mejores, y resulta que aquí tenemos a la mejor en esta parte de asesoramiento, que convoca a mucha gente, que trae gente experta, y por eso a la gente le encanta venir a este tipo de congresos. Yo desconocía toda esta información, y uno desconoce como todo este tema que hay per se al colegaje que hay en la parte de los contadores, y realmente me asombra, porque debo decir lo que sí me asombra, que haya un tema de agremiaciones que esté liderado, y que todos estén como en esa comunidad también apoyándose, porque sí es muy cierto, uno cuando está en otros temas llega a la casa y uno no habla, porque para qué lleva el tema a la casa si la gente no va a copiarle a uno, no va a entender. Entonces, ¿para qué le pongo como eso denso a la persona, a mi compañero, a familiar que esté al lado? En cambio, cuando se encuentra entre amigos y colegas, pues el tema se vuelve diferente. Cuéntanos rápidamente, Elizabeth, qué temas o cómo es la estructura de esos 3 días del Congreso. Pues bueno, el enfoque es netamente tributario, no es exclusivamente para contadores, aquí han venido empresarios, pues vienen los equipos, ¿no? Entonces viene el gerente, el jefe de contabilidad y su equipo contable, revisor fiscal, asesores. Entonces tenemos muchas empresas que envían a todo su equipo financiero, que tengan que ver con la parte contable, para que pues puedan trabajar en conjunto. Es actualidad tributaria, no manejamos, porque a veces me dicen, venga, Elizabeth, y eso se puede para personas que no saben netamente de contabilidad, sí, si quieren saber de tributaria y si tienen alguna noción del tema. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando alguien me dice, Elizabeth, pero ¿y por qué no habla ya también de, no sé, empresarismo, por ejemplo, de cómo crear empresas? Y yo digo, ¿por qué no es un congreso empresarial? Aunque sí van empresarios, es un congreso tributario. ¿Y por qué? Nosotros traemos expertos que se dedican a temas, por ejemplo, el experto en IVA, el experto en retecuente, el experto en renta, el experto en exógena, el experto en cada área, para que nuestros contadores, que en la mayoría son de nivel asesor, son contadores, la mayoría son independientes, y muchos pues son de equipos ya que están establecidos en empresas, pues que el enfoque sea actualidad y no entrenamiento. La diferencia entre los dos, que es que para actualizarte tú ya tienes una base, o sea, tú ya tienes una base de información. Para entrenarte esto que tú vas con un paso a paso. Entonces, Elizabeth, ¿hacemos talleres en el Congreso? No, no hacemos talleres. Entonces, esto es un formato Congreso. Entonces tú vienes aquí a mirar qué se está haciendo, qué ha pasado, pero sobre todo qué viene. Es un tema muy visionario. Tú me escuchas, yo soy muy de seamos visionarios, de miremos qué hay afuera que nos pueda servir para llevar a nuestros procesos. Entonces, cuando escuchamos contadores que lo hacen en otros sectores, que hablan de temas que de repente se están aplicando, como por ejemplo la IA ha sido un tema bandera en el Congreso desde el 2000, desde que salió en 2023 hasta hoy. Bueno, en 2022 salió, pero realmente lo conocimos en 2023, y siempre lo traemos. ¿Por qué? Porque pues es tendencia, está impactando la profesión, está impactando las empresas, y nosotros como contadores muchas veces escuchamos en las juntas directivas o en las asambleas a los de la parte tecnológica hablar de eso, y no tenemos el bagaje para intervenir y decir, oye, sí, pero la profesión también aplica, y aquí nosotros también podemos hacer cosas, no solamente en marketing, no solamente en sistemas, sino también en la contabilidad. Y ahí, si no tenemos ese conocimiento, como que tenemos que quedarnos calladitos, sino que eso es lo que da el Congreso, te da bagaje, te da actualización, te da recorrido, y sobre todo te da networking para poder interactuar con los demás. Es súper importante. Y hablando de qué nos da el Congreso, quiero contarles a todas las personas que nos están viendo que Elizabeth al final nos va a dar algo muy importante, una información de valor, pero si se quedan en todo el video con nosotros acompañándonos. Cuéntanos un poquito, Elizabeth, de qué se trata esto. Bueno, pues es un regalo que hemos venido entregando, pero que tu comunidad no lo conoce, pero no te lo voy a contar todavía. El regalo lo mencionaremos al final. Ok, así que quédense con nosotros acompañándonos en este episodio con Elizabeth Becerra. Elizabeth, ya que tocaste nuevamente el tema de la IA, cuéntanos qué impacto ha tenido en Colombia, cómo ha sido su crecimiento. Danos un poquito más de información, porque pues realmente, por lo menos yo desconozco como esa data a nivel de Colombia. Cuéntanos un poquito de eso. Pues bien, Colombia venía un poco rezagado en el tema de IA, en especial el tema de IA para contadores, pero el último año, y estoy hablando de finales de 2025 hacia acá,
la IA para contadores se ha vuelto un tema de tendencia y siento que lo hemos de alguna manera abanderado junto a otros 2 o 3 colegas, pero hemos abanderado el tema. Yo promuevo algo que llama el contador aumentado con IA y Colombia antes estaba como digamos en el top 10, ya en este momento está en el top 5. Antes estaba liderando mucho más México, Chile, Argentina, bueno, obviamente Estados Unidos, Canadá. Pero cuando el último año Colombia se ha logrado meter en ese top 5 en el manejo de IA para contadores. Y eso lo hemos logrado precisamente tratando de llevar a través de diferentes formatos este proceso de sensibilizar al contador de que la IA sí es una herramienta que así como llegó la calculadora hace tantos años y les cambió la multiplicación en el papel, los fosforitos allá haciendo operaciones, ¿cierto? Las piedritas para eso, y cuando llegó la calculadora sería un pecado que el contador hubiese dicho, no, yo prefiero seguir con el papel y con el lápiz porque me reemplaza y me quita las habilidades de hacer operaciones. O cuando llegó el software contable y también se hizo ese boom de que es que el software ahora hace todo, entonces ¿qué va a hacer el contador? Pues no, el que se fue el libro. Ese libro de 4, 6, 8, 10, 12 columnas que el contador llevaba a mano, pues que luego lo lleva el software. Pero la herramienta, simplemente lo que estamos haciendo es que la herramienta se está transformando. ¿Y qué hace la herramienta? Transformar tu labor como profesional. Tú tocaste un tema de impacto a nivel de Colombia. Ahora me gustaría que nos compartieras a toda nuestra comunidad y sobre todo también a los empresarios, ¿cuál es el impacto positivo según tu óptica para las empresas? ¿Qué aporte le da la IA a las empresas? Wow, yo ahora promuevo mucho con los empresarios y es darle a tu equipo de trabajo su clon, su propio asistente. Si tú tienes una secretaria, dale su asistente secretaria. Si tú tienes una auxiliar contable, dale su asistente auxiliar, ¿cierto? Porque ella necesita dejar de trabajar solo con las cosas manuales y tener un asistente, su propio clon, que le ayude a hacer sus tareas. Si tienes un auxiliar de nómina, dale un asistente de nómina. ¿Para qué? Para que le deje ver lo que sus ojitos no ven solo con estar calculando o esperando un Excel que le dé un resultado. La IA te permite ver lo que tú no puedes ver en el día a día. Yo no sé si tú que también trabajas como empleada, sabes que a veces las 7 horas, que ahora son cierto menos tiempo, que esas horas laborales no son suficientes para todo lo que tienes que hacer. Okay. Entonces, cuando tú empiezas a ver procesos como la nómina, como la evaluación de personal, como la liquidación de retención en la fuente, como cualquier tipo de ejercicio que a veces te requiere tiempo, exactitud, ver otras cosas, manejo de caja menor, cosas tan básicas que a veces parece que fueran demasiado básicas, pero que a un auxiliar le quitan horas, documentar, hacer los informes, no, que es que al gerente le gusta este informe así, pues imagínate que la IA te lo puede hacer así, para que el gerente pueda tomar decisiones, pueda visualizar datos. Entonces, si el gerente piensa que la IA es un robot que tengo que traer acá, eso no es la IA. La IA son procesos, procedimientos instructivos automatizados que tú puedes decirle a la IA, no que los haga por ti, sino que se los ayude a hacer a tu equipo. Y cuando tú le das herramientas a tu equipo, lo estás optimizando para que sea más analista, más pensador, para que él pueda dar otro tipo de soluciones. Y al final, ¿quién se beneficia? Se beneficia el liderazgo de la empresa como tal, pero en especial los clientes. Porque al final, siempre todos nos debemos a alguien. Las empresas, ¿a quién se deben? A sus clientes. A veces dicen a los socios, no, se deben a sus clientes, ¿verdad? Así que cuando tú ves tus procesos y sientes, por ejemplo, que antes un cliente se conectaba con tu empresa y el mensaje se le respondía al otro día o a los 3 días o a las horas, cuando un cliente te escribe es porque en ese momento necesita respuesta. La IA te ayuda a responder de una vez. Cuando un cliente te envía un correo, él espera que alguien le diga sí, lo recibí, y no a los 3 días, a los 4 días. Y en la parte de las ventas, yo siempre digo que cuando, por ejemplo, en el caso de los contadores, el contador tiene su propio tiempo. El contador, no, a mí me pasa, a mí me escriben a las 12 de la noche, a la 1 de la mañana, ¿y qué tal yo esperando a esa hora para atenderlo? Pero cuando yo tengo una automatización que los atienda y les resuelva, porque es resolver, tú con la IA puedes resolver soluciones, dar soluciones de inmediato, en tiempo real, cuando el contador lo necesita.
Cuando tú al otro día a las 7 de la mañana le respondes, el contador ya se ocupó y ya perdió interés o ya encontró otra solución. Entonces, eso es la IA en las empresas y en cualquier proceso. Ok, bueno, pues acá Elizabeth nos ha dado todos esos tips con la IA. Como todo lo bueno no dura tanto, entonces me encantaría que Elizabeth nos dé un mensaje contundente a todos, tanto a los empresarios, a los colegas, a toda la comunidad, a todas las personas, porque esos son temas que aplican para todas las personas desde el punto de vista que lo quieran ver. Entonces, Elizabeth, regálanos un mensaje de valor, un mensaje que para ti sea contundente, abarcando pues todos los temas que nos acabas de compartir, que nos deje como esa sensibilidad. Pues bueno, yo me voy a ir un poco técnica en algo que yo estoy promoviendo con mi comunidad o con mi movimiento del contador aumentado con IA. Estoy promoviendo las 7 habilidades que se deben desarrollar con la IA y una de ellas es el saber preguntar. Y si hay, como dicen los científicos, creo que en el método científico se dice que el primer paso para encontrar una solución a un problema, que es lo que hace la ciencia, es descubrir la pregunta. Y por eso el proceso de crear preguntas y redactar preguntas es tan importante que a veces nos quedamos solo en el qué, quién, cómo, cuándo, dónde, por qué y para qué. Pero cuando la pregunta tuya va más profunda, pues ahí sí puedes encontrar la respuesta. Y esa es una de las habilidades con la IA. Aprende a preguntar. Cuando tú sabes redactar una pregunta a la IA, puedes encontrar la respuesta. Listo, Elizabeth, entonces hablaste de algo muy importante, las habilidades de la IA, que es lo que quieres implementar, y nos hablaste de una que es súper importante, que es saber preguntar, que además nos sirve para la vida en todos los aspectos. Sin embargo, recuerden que les dije que teníamos un regalo, una sorpresa especial que Elizabeth Becerra nos va a compartir. Así que se trata de un webinar, y en ese webinar vamos a hablar de las otras 6 habilidades de las que Elizabeth nos está comentando el día de hoy. Sin embargo, le voy a dar el paso a Elizabeth para que sea ella quien nos convoque y los invite a este gran webinar. Cuéntanos un poco, Elizabeth. Vale, pues el próximo viernes a las 2 de la tarde tenemos una sesión por Zoom a la cual se deben registrar y lo van a ver en la descripción de este video, el enlace para que se puedan inscribir. Y estamos trabajando en la segunda habilidad, que es el pensamiento creativo con IA. Y es cómo la IA se desarrolla esa segunda habilidad, que es la de crear, pero crear con base en tu conocimiento, con base en tu experiencia, para que al final puedas realmente revisar y aprobar. Entonces, pensamiento creativo con IA en el siguiente webinar, así que en la descripción está el enlace. Bueno, Elizabeth, entonces es importante que nos digas y nos compartas en dónde te podemos encontrar. Es decir, si alguien quiere una asesoría contable contigo o quiere tener información de la IA, de los webinars y del congreso, ¿dónde te podemos contactar? Pues mira, nuestras redes sociales, en Mi Linaje Digital, la página web linajedigital.com. Pero aquí quiero de pronto resaltar un poco de lo que tú dices de empresarios. Nosotros tenemos un programa integral en donde vamos a la empresa, hacemos transformación, no solamente en la parte de marketing digital, comunicación y publicidad, sino que complementamos con el uso de la inteligencia artificial. Cuando yo te dije ahora que para empresarios podíamos clonar a todo el equipo, con este proceso, con este programa que nosotros tenemos, vamos a la empresa, hacemos el diagnóstico, generamos todo lo que corresponde a lo que debamos hacer y creamos un plan de acción mancomunado con la organización. Y esta es la forma como logramos que no solamente se aprenda de IA o se aprenda de marketing, sino que también se implemente y se puedan ver los resultados de manera tangible. Así que nos puedes contactar a milinaje.digital.com, que ahí tenemos más información. Bueno, Elizabeth, muchísimas gracias.